hija la que fue asesinada, no puedo perdonar por ella. Para la fiscalía, Salah Abdeslam adapta constantemente su discurso a las circunstancias y para demostrarlo, el tribunal difundió una entrevista con Salah Abdeslam mientras huía de Francia la noche del 13 al 14 de noviembre de 2015. En aquel momento todavía no había sido identificado por los investigadores y fingió estar sorprendido por los numerosos controles en la carretera. Desde que estoy aquí es el tercero. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Francamente nos pareció un poco abusivo, pero luego supimos por qué. Après, on a su le pourquoi. Para algunos, esa es la verdadera cara de Salah Abdeslam. On a un discours qui est assez Tenemos un discurso bastante construido y pulido, excepto cuando llegamos a los elementos que conciernen a su ego, porque en cuanto hablamos del ego, debemos enderezarse, inflar la voz y ser más sólido. También podemos ver cuando nos remontamos a lo ocurrido, en el momento de los hechos, que tenía una extraordinaria compostura, incluso en el momento de la huida. y compris au moment de la fuite. El acusado no deberá volver a hablar ante la justicia hasta finales de junio, cuando se le dará la palabra por última vez justo antes del veredicto. Pena de En pocas muerte. semanas, los mejores carpinteros y restauradores de Francia se turnarán para reconstruir la catedral de Notre Dame. Hoy hace 3 años, el 15 de abril de 2019, este Cadena monumento perpetua. parisino se incendió y quedó destruido. Desde entonces se ha emprendido un enorme reto para restaurar el histórico sitio antes de 2024. Notre Dame vuelve a estar en pie. El marco del edificio ya fue estabilizado. Ahora comienza la reconstrucción, 3 años después de que ardiera en llamas. Desde cirujanos de árboles hasta pintores, múltiples artesanos de toda Francia están usando sus habilidades para restaurar la catedral y devolverle su antigua gloria. Las obras datan de los siglos XVII y XVIII, aunque al principio no estaba claro si los monumentos al óleo sobre lienzo podrían sobrevivir al incendio. Restaurar los cuadros es una mezcla de barniz con un poco de repintado. Algunas de las pinturas han quedado muy oscuras por las llamas. Al principio pensé que no podían ser restauradas, pero no fue así. De hecho, están libres de los contaminantes del incendio. La restauración de las pinturas llevará 2 años, tiempo exacto para la reapertura de la catedral. En el resto de Francia se están talando árboles antiguos en los bosques de todo el país. La madera se utilizará para reconstruir la aguja de Notre Dame, que se diseñará tal y como se hizo originalmente en el siglo XIX, lo que significa que se necesitarán 1000 robles. Y la catedral también va a recuperar su voz. Los 8000 tubos del gran órgano se están limpiando, mientras los artesanos perfeccionan la reconstrucción de su interior. De l'expérience. Se trata de la experiencia. Para nosotros es imponente. Se han prometido unos 845 millones de euros de donantes privados y empresariales para la restauración de Notre Dame, que debe terminar a tiempo para su primer servicio completo, previsto para el 16 de abril de 2024. Tras 2 años de pandemia, el Papa Francisco regresó al Coliseo de Roma para celebrar el Vía Crucis. Miles de fieles asistieron a la conmemoración marcada por la guerra en Ucrania. Aunque el pontífice no hizo una mención directa, pidió seguir el camino de la paz y dejar las armas para que florezca la concordia. Antes de finalizar esta emisión, los invito a conectarse con Directo América edición nocturna, donde mi compañero Santiago López y yo los acompañaremos con todas las noticias, el debate y las actualizaciones de los deportes y la economía, desde este lunes 18 de abril a las 19 horas de Bogotá, Quito y Lima. Llegamos hacia el final de este informativo. Les agradecemos su sintonía. Feliz noche para todos. Juega al póker con los Spin and Go. Hay hasta 1 millón de euros para el ganador. En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la segunda vuelta de las elecciones francesas. De nuevo, el duelo entre Macron y Le Pen, que decidirá el futuro de este país y también el de Europa. Nos acompañan en este estudio Víctor Hugo Ramírez, politólogo y doctor en demografía por la Sorbona. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Silvia Ayuso, corresponsal del País en Francia. Bienvenida, Silvia. Hola, buenos días.
Y Jean-Frédéric Chauve es historiador y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? La segunda vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Francia, el duelo Le Pen-Macron, hoy en primera plana. Son los mismos candidatos, pero 5 años después, y el contexto es completamente diferente. El presidente Macron y la ultraderechista Le Pen se enfrentan el 24 de abril en la segunda vuelta de las elecciones, tal y como pasó en 2017. Esta vez el duelo parece mucho más ajustado por varias razones. El presidente ya no cuenta con el efecto novedad y Le Pen ha continuado con ese proceso de desdiabolización y ha centrado su campaña en hablar a los franceses de su primera preocupación en estos momentos, el poder adquisitivo con la inflación y la subida de los precios por la crisis energética. Ante los temores que despierta Le Pen, la mayoría de los otros candidatos que quedaron eliminados en primera vuelta llaman al Frente Republicano que tantas veces ha funcionado en este país. El problema es que ahora ese fondo es raquítico a nivel de peso electoral y son los votantes del tercero en discordia, los del izquierdista Mélenchon, quienes se transforman en árbitro de este partido. Repasemos algunas portadas. Revista L'Express. Un duelo de Francia contra Francia. Dos modelos distintos. El diario Le Monde se apoya en la cartografía del voto de Francia para explicar que este segundo duelo es más incierto. La Tribune titula: el 24 de abril del 22 se producirá el falso remake del 17. Empecemos por ahí precisamente, por ese paralelismo con lo que pasó hace 5 años. Son las mismas personas, Macron y Le Pen, pero no son los mismos personajes. ¿Qué semejanzas y diferencias, Víctor, ven entre este duelo del 22 con el que se produjo hace 5 años? A ver, tú lo has dicho Joder. muy bien, es un... Ha reiterado su máximo respeto a las decisiones judiciales. La visita a Mallorca no es casualidad. Mientras España sigue superando el 1.000.000 de contagios diarios, cada vez son más los países que desaconsejan viajar a territorios como este. Una situación que está arruinando las escasísimas opciones que tenía el turismo español este verano. Ante este panorama, el presidente ha asegurado que su gobierno apostará por mantener el empleo. No es una crisis económica cualquiera para el Reino Unido. Los británicos han entrado en una de las recesiones más profundas de su historia. La pandemia del COVID-19 ha paralizado casi toda la actividad. En el segundo trimestre, es decir, de abril a junio, la economía británica se hundió más de un 20% y todos los sectores, servicios, industria y construcción, cayeron hasta un 35%.